Bien, amigues, bueno, después de mucho tiempo que estábamos abandonando las clases por YouTube, las pseudoclases, volvemos con un tema que es bastante interesante para todos aquellos que planificamos, ¿no? Diferentes actividades en la enseñanza de las ciencias sociales, pero sobre todo en cualquier tipo de enseñanza. Este tema es de cierto interés porque tiene que ver con la cognición situada, con el aprendizaje situado y con una propuesta de Díaz Barriga de cómo pensar o qué elementos tener presentes para diseñar una actividad que genere un aprendizaje genuino, auténtico, y que tenga presente esta idea de que la cognición es situada, que el aprendizaje es situado. Nosotros vamos a tener como base el siguiente texto de Díaz Barriga. Vamos a ver que este texto, Cognición situada, estrategias para el aprendizaje significativo. También hay otro, que este texto en realidad que pertenece a una revista electrónica. En realidad hay un texto, aparece también en un trabajo de Díaz Barriga un poco más ambicioso, tal vez, más amplio, que se llama Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida. Van a ver el índice, el índice aquí. Tiene diferentes capítulos y bueno, ella va a proponer la enseñanza situada y va a mostrar diferentes formas de llevarla a cabo en este libro, que es mucho más amplio, mucho más desarrolladas tiene las ideas, pero nosotros vamos a centrarnos en aquel texto que es algo más sencillo, y como siempre, si alguien quiere acceder al texto, lo pide por comentarios y se lo enviamos o lo subimos a un link o alguna cuestión por el estilo. Igual todos estos textos están online, ¿no? Google, el señor Google tiene, además la cognición está distribuida y está en todos lados, digamos, entonces uno puede acceder a estos textos. Bueno, rápidamente, para situarnos en lo que es la cognición situada, hay una pequeña definición, ¿no? Los teóricos de la cognición situada parten de la premisa que el conocimiento es situado, es parte y producto de la actividad, del contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. Me parece que la primera intención es esto, ¿no? Tener presente esta idea. ¿Por qué? Porque si hay quienes postulan la idea del conocimiento situado, es porque existen corrientes o existen pensadores que han planteado la cognición o el aprendizaje como que puede ser un ajeno o desencarnado de una realidad concretísima. Muchas veces cuando nosotros hablamos de desarrollar habilidades cognitivas, competencias en los estudiantes, a veces, según desde el paradigma en que se esté observando y se le está dando contenido a la idea de competencia, a la idea de habilidad cognitiva, podríamos estar trabajando en un enfoque tal vez más, no sé si computacional, pero más desencarnado, ¿no? Como que uno puede desarrollar habilidades que las aplica independientemente en cualquier lugar. Eso tiene algo de real, pero el hecho de aprenderlas realmente, esas habilidades o esas competencias, primero implican haber estado situado, ¿no? Entonces, la idea de aprender situadamente tiene que ver con esta concepción de que uno aprende la actividad que realiza, en la cultura en la que se encuentra y en el contexto en el que está. En este sentido es vital entender que la propuesta que vamos a trabajar de Díaz Barriga ahora tiene que ver con esto, ¿no? Con que la concepción del aprendizaje como algo situado, la cognición es situada. Y esto es muy importante, ¿no? No es solamente... A ver, nosotros vamos a ver esto también, no es que solamente es el contexto, ¿no? O sea, no, sí está pasando algo en el contexto, pero no es es un contexto del aprendiz, ¿no? Del estudiante. No tiene que ser un contexto ajeno, porque muchas veces pensamos que es el contexto en el que vive el estudiante y le traemos una noticia que jamás se enteró, ¿no? No, están todos los diarios,
pero no está dentro del marco cultural en el que desarrolla y utiliza esa actividad el estudiante. Entonces, ahí es interesante, ¿no? Porque acá tiene que ver con la significatividad de lo que enseñamos. Obviamente no quiere decir que aquellas cosas que los estudiantes no tengan un acceso inmediato no las podemos enseñar, pero sí tenemos que tener presente incluso eso, porque recuerden que cualquier aprendizaje significativo también parte de la posibilidad de que se realice que hay un anclaje, digamos, del saber nuevo en los saberes previos. Entonces, primero, cuando yo indago en los saberes previos, profundizo en los saberes previos, ya estoy situando la cognición. Porque también voy a saber después, bueno, para dónde disparar también, ¿no? Con la propuesta que voy a traer. Entonces lo importante es entender esto. Primero que se conoce en situación, se conoce haciendo, se conoce inserto en la cultura en que uno se desarrolla y en la que va a utilizar ese saber. Bueno, la primera idea entonces es esta de la cognición situada. Acá va a hacer una contradicción, va a confrontar con la idea del saber tradicional, ¿no? Un saber más declarativo, abstracto, descontextualizado, que es muy real y está muy presente en la enseñanza de las ciencias sociales en todos los niveles, ¿no? Me parece que en ese sentido es muy importante tener presente que no estamos hablando de algún nivel específico de enseñanza de las ciencias sociales, por decir un nivel primario, o un nivel inicial, o un nivel secundario, o un terciario, universitario, sino que estamos hablando de que la enseñanza de las ciencias sociales generalmente se enseñan de modo declarativo, abstracto, ¿no? O sea, se brinda un montón de información enciclopedista, digamos, que uno memoriza, que uno busca tratar de responder luego del mismo modo que la leyó y la aprendió. Y no tiene que ver con decir, no, hay que enseñar críticamente. No, hay que enseñar situadamente. Y si uno enseña situadamente, probablemente el estudiante desarrolle también esas habilidades críticas, ¿no? Porque uno va a decir, bueno, pero esto, yo pensaba esto, ahora veo esto otro, ¿no? Lo confronta con algo que es relativamente importante y significativo en su contexto. Entonces, bueno, la primera idea es entender esta idea del enfoque del aprendizaje situado, la cognición situada. Y entonces, si uno quiere enseñar o tener presente o estar dentro de este paradigma al momento de enseñar este enfoque, ¿no? El enfoque de la cognición situada, lo que uno tiene que desarrollar son prácticas educativas auténticas, ¿no? Es lo que dice Barriga a través de otros autores. Y la autenticidad, y aquí es donde estamos leyendo nosotros ahora, de una práctica educativa puede determinarse por el grado de relevancia cultural de las actividades en que participa el estudiante, como también el nivel de actividad social que éstas promueven. Entonces, hay dos elementos a los que se deben tener presentes, plantea Díaz Barriga, al momento de elaborar, diseñar una estrategia didáctica, un conjunto de acciones por las cuales uno quiere desarrollar un saber o una temática y enseñarla, que son dos elementos muy importantes para que sean realmente actividades que den la posibilidad de un aprendizaje auténtico. La relevancia cultural, ¿no?, de lo que acontece en las actividades en que participa el estudiante, o sea, que sea realmente relevante culturalmente con lo que se va a confrontar el estudiante, y a su vez el nivel de actividad social que esa actividad promueve. ¿Qué quiere decir? Si me vinculo con otros, si me vincula con otras realidades, ¿no? Si me lleva al construir con otros, no que estoy solo, encerrado en mi habitación leyendo un texto, sino que también me permite confrontarme con el mundo social. Entonces, a partir de esos dos elementos, Díaz Barriga va a desarrollar una especie de diagrama en el cual aquí arriba vamos a tener todos los elementos que tienen alta actividad social y de este lado la relevancia cultural alta. Entonces fíjense, ella va nombrando algunas cuestiones. Las lecturas descontextualizadas y análisis de datos inventados es una actividad de estas que no hace mucha mella en la posibilidad de un aprendizaje auténtico. Porque, digamos, estoy leyendo algo que no tiene nada que ver con nada, no tiene una relevancia cultural importante para mí como estudiante, pero a su vez no estoy leyendo solo,
no me confronto con nadie. Bueno, entonces es una actividad o una lectura descontextualizada, igual que el análisis de datos inventados, me aleja de la posibilidad de que haya una relevancia cultural importante, que esto que yo estoy viendo realmente interpele mi contexto más inmediato o que me obligue a dialogar con otros para resolverlo. Y luego van tomando algunos otros elementos, ¿no? Lecturas con ejemplos relevantes, ya distinto. Lo que de alguna manera ella dice es que la relevancia cultural es alta, ¿no? Porque el ejemplo es importante, es atractivo, es significativo para el estudiante, para su realidad, lo interpela, es de fácil confrontación con los saberes previos, pero no tiene tanta trascendencia en la actividad social, o sea, sigo trabajando solo, ¿no? Y después tenemos los ejemplos que serían como los que favorecen aprendizajes auténticos más fácilmente, que es trabajar sobre casos y datos relevantes pero colaborativamente, favoreciendo la grupalidad, las simulaciones situadas, ¿no? Y el aprendizaje in situ, en el lugar. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos nosotros la única forma de alcanzar el aprendizaje auténtico en la enseñanza de las ciencias sociales es a través de estos tres elementos? No. Ella estos ejemplos los toma a partir de del trabajo que está presentando en esta revista electrónica. Pero en realidad nosotros lo que tenemos que tener es que cuando diseñamos, planificamos nuestras clases, planificamos cómo vamos a desarrollar el tema, tener presente como horizonte que tensiona constantemente y nos quiere llevar hacia él estos dos elementos, la actividad social y la relevancia cultural. No siempre vamos a poder, no siempre capaz que es necesario o queremos que exista un trabajo colaborativo o un trabajo con una actividad social realmente alta. A veces queremos trabajar en individualidad, pero no quiere decir que esa individualidad después tenga pasos hacia lo colaborativo, la confrontación con otros, ¿no? Entonces ahí ya toma otro nivel de actividad social, esa actividad de lectura, por ejemplo. Pero nosotros tenemos que tener presente estos dos elementos. O sea, no podemos tratar de enseñar saberes con elementos que no son cercanos a los estudiantes. El ejemplo que uno da generalmente es cuando uno hacía el nivel primario, trabajaba con el capeluz bonaerense, con la única dificultad que uno se encontraba en la provincia de Chubut, o sea, por lo menos a 1000 kilómetros casi de la realidad que ese manual mostraba, y uno leía circuitos productivos, cuestiones de relieve, cuestiones de clima vinculadas a una provincia que no era la propia. Entonces la relevancia cultural era netamente baja, y a su vez eso hacía que no fuera tan atractivo, no lo pudiese confrontar uno con otras realidades, con su realidad propia, esos saberes, y entonces se convierte en algo un poco interesante. Por eso es importante, la relevancia cultural también hace que nosotros no vamos a trabajar a demanda, ¿no? ¿Qué le interesa al estudiante? Pero tenemos que lograr de alguna manera que nuestras actividades, nuestras propuestas de trabajo lo atraigan, generen en algunos momentos el deseo de resolverlas, de acercarse a esa realidad que queremos enseñar, o activar en ellos cierta voluntad de acercamiento, ¿no? Entonces, ya la relevancia cultural, no solo para que sea atractiva la estrategia para nuestros estudiantes es importante, también porque es a través de una relevancia cultural alta en aquello que proponemos, es que hay más probabilidades de un aprendizaje significativo. Y después la actividad social alta también, ¿no? O sea, no quiere decir que uno no tenga espacio de soledad, de trabajo individual, pero después uno puede hacer una coevaluación, puede entrar en debate con lo producido, puede entrar en intercambio de ideas, puede hacer una puesta en común. Entonces, en la puesta en común se les pide a los compañeros que hagan una devolución de lo que escucharon. O sea, hay formas de generar esa actividad social. Entonces, de esa manera el estudiante también encuentra en el vínculo con otros esta posibilidad de aprender, ¿no? Lo estamos diciendo también, obviamente está atravesado por toda la teoría de Vygotsky, ¿no? O sea,
estamos hablando de generar situaciones de andamiaje, estamos hablando de las zonas de proximidad, estamos hablando de muchas cosas de eso, pero simplificando y no queriendo entrar a una teoría, sino diciendo, bueno, tengo que planificar una actividad, o no una actividad, una estrategia, un conjunto de acciones para llevar adelante este saber. ¿Qué hago? Bueno, tengo que tener presente que es importantísima la relevancia cultural de la propuesta que llevo y que también tenga que generar un nivel de actividad social importante. Entonces, de ese modo, uno tiene dos criterios para evaluar si su actividad, su estrategia para desarrollar ese saber que quiere, o ese recorte didáctico que ha realizado, bueno, son dos elementos que uno tiene que tener presente, ¿no?, para evaluar si la validez de lo que ha hecho. O para, antes de decidir qué hacer, empezar a indagar, bueno, qué puede ser para estos estudiantes realmente relevante y fácil de generar trabajo colectivo o confrontaciones colaborativas. Entonces, en ese sentido, estos dos elementos me parece que son muy, muy importantes. Lo que va a hacer Díaz Barriga, bueno, acaba de desarrollar un poquito cada uno de los elementos que están en este diagrama, pero luego va a plantear algunas estrategias, ¿no? Va a nombrar el aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos. Este es muy importante. A veces nosotros consideramos que las ciencias sociales debemos partir sí o sí de un problema concreto real, pero a veces no evaluamos si ese problema concreto real es realmente un problema auténtico para los estudiantes. O sea, acá hay dos niveles de autenticidad, ¿no? El hecho de que sea de la realidad concreta y que realmente sea problematizador el otro nivel es que sea problematizador para los estudiantes. Porque tal vez si no es problematizador para los estudiantes necesitaríamos otros pasos antes de llegar a ese problema auténtico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros estamos, supongamos, trabajando el circuito productivo del petróleo en Chubut, por decir algo, y tal vez y queremos empezar con el precio del barril de petróleo o cómo influye la guerra entre Rusia y Ucrania con respecto al petróleo, capaz que para los estudiantes no es lejana la guerra, ¿no? O sea, existe la guerra, saben de la guerra, pero el barril de petróleo, el precio, ¿qué implica, ¿no? O sea, tal vez no sea auténtico ese problema para ellos, pero sí otros más concretos y que después sí podríamos ir hacia esa noticia de que, entonces el barril de petróleo cambia, los precios de la nafta. Entonces, me parece que está bueno, entender esto, ¿no? Cuando uno habla de la solución de problemas, bueno, ¿qué problematizamos con los estudiantes? Un problema concreto es real, es válido, pero a veces hay que generar problematizaciones auténticas, ¿no? O sea, estos casos que dice abajo, análisis de casos, pero que sean casos significativos, ¿no? Que no sean meramente invenciones, sino que tengan elementos de verosimilitud e incluso sean verdaderos. Bueno, hay proyectos, el aprendizaje en servicio. Después, en realidad, la práctica situada en escenarios reales, ¿no? Bueno, hay algunos trabajos que uno puede ir y generarlos en el lugar o en donde se va a llevar a cabo o donde se desarrolló lo que uno quiere trabajar. Depende si está trabajando, una cosa es trabajar elementos vinculados al ambiente, o sea, el territorio y la geografía, y otra es trabajar escenarios históricos. Entonces uno puede tal vez ir a un museo, ¿no? También puede estar vinculado a una cuestión de proyectos, pero me parece que vincularse con los objetos, ir a los lugares, bueno, este es el in situ. Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas, ese a veces es muy interesante, porque también uno piensa en lo áulico, ¿no? O sea, no me puedo ir. Bueno, la simulación situada es, generar la situación, ¿no? A veces con el role-playing, ¿no? Pero con elementos reales, significativos para los estudiantes. Bueno, desarrolla ella algunos de estos elementos que decíamos nosotros.
Y luego lo que va a plantear es que este tipo de trabajo favorece una educación facultadora, ¿no? La educación facultadora empodera, ¿no? Le da elementos a los estudiantes para que trabajen críticamente, reflexivamente, que favorece la investigación, ¿no? La educación facultadora favorece, se dan un aprendizaje situado, el docente postura problemas, pensamiento crítico y toma de conciencia, aprendizaje colectivo y discurso, diálogo y cooperación. Todos los elementos que dan que se desprenden de esta idea de la cognición situada están favoreciendo una educación facultadora, ¿no? El estudiante se convierte en una persona con capacidad de análisis, capacidad crítica, inventiva, con capacidad de investigación. Entonces, en este sentido, me parece que es muy importante que nosotros tengamos presente estos dos elementos que veníamos nombrando. O sea, cuando nosotros pensemos en desarrollar una actividad, un conjunto de actividades, una estrategia pedagógica, una estrategia que busca desarrollar cierto aprendizaje auténtico, bueno, estos dos elementos no pueden dejarse de lado, ¿no? La relevancia cultural de la propuesta, ¿no? ¿Qué vincularidad tiene esto y qué significancia tiene para los estudiantes lo que voy a proponerles? No ese capelo bonaerense, está en Chubut. Y qué nivel de actividad social, ¿no? De vínculo social. El debate, ¿no? El contrapunto favorecen esa colaboración y el nivel de actividad social. Bueno, acá nosotros vemos que Díaz Barriga nos propone algunos elementos, pero no es necesario irse muy lejos, a veces en la elección de los mismos recursos didácticos, en la elección de lecturas, en la elección de imágenes, de los ejemplos, de cortos, esto se hace mucho más real, ¿no? A veces cuando uno ve algunas secuencias para el primer ciclo del nivel primario, observa que se habla de campo y ciudad, por ejemplo, o de espacio rural y urbano, con videos de Venezuela o de Colombia, que están muy interesantes, pero el café no sería como lo más característico de nuestra zona patagónica, ¿no? Entonces es muy importante que en esa elección también, en el tono de voz, son cuestiones que tienen que ver con la relevancia cultural de la elección, ¿no? Por eso es muy importante ese tipo de cuestiones, son mínimas parecieran, pero van a estar, a ver, uno ya no podría elegirlas si tiene en la cabeza la importancia de la relevancia cultural. Bien. Y estamos diciendo todavía que porque yo elija algo de Chubut no es que va a ser relevante culturalmente, pero cuando uno tiene en la cabeza estos dos elementos, sus actividades tienen que tender hacia la búsqueda de un aprendizaje auténtico significativo. Bueno, nos vamos entonces con estas dos ideas fuertemente. Nos queremos preguntar qué tipo de actividades elaboramos, diagramamos, diseñamos, planificamos para nuestros estudiantes, si somos capaces de llevar con ellas aprendizajes auténticos. Y bueno, nos vamos con la idea de que existen dos o tres elementos, porque ya hemos hablado de los saberes previos, la importancia de esa estructura que va a condicionar la llegada del saber nuevo, pero también cómo nosotros diseñamos la propuesta de enseñanza tiene que tener presente la cognición situada, y para ello nos es importante tener presente siempre la relevancia cultural y la actividad social de aquello que proponemos. Que pensemos la pregunta.